Sí. Buenos días, amados. ¿Está animado? Qué bueno ver a estos niños, amén. Porque un día, si no es que el Señor viene antes, pues ellos van a ser los que van a estar ahí. Ya nosotros iremos con el Señor, pero ellos van a continuar el legado, amén. Así que qué bueno que usted y yo tengamos el firme propósito de orar por ellos, que el Señor les sostenga, que el Señor les mantenga, que el Señor les guarde, que podamos tener una generación que glorifica a Dios en medio de tantas cosas que vemos. ¿Cierto que sí? Vemos muchas cosas y a veces nos quejamos bastante, decimos esta generación de hoy en día. ¿Cierto que sí? Vemos mucho eso, ¿no? Esta generación de hoy en día. Pero ¿cuántas veces has orado por esa generación de hoy en día? ¿Sí? Y otro desafío más que te quiero lanzar. ¿Cuántos de ustedes recibieron un folletico de estos? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien. Con este folletico yo quiero desafiarle a usted de que usted evangelice a un niño. Mire, la mayor parte de los ministerios de evangelismo están dedicados solamente a personas adultas, pero es muy importante que nosotros podamos hablarles del Señor también a los niños. Ellos necesitan también del Evangelio. Amén. Y esa debe ser nuestra necesidad. De igual manera, todos los que estén interesados de pronto en abrir un club bíblico o algo en su casa, usted puede acercarse y hablar conmigo y también recibir esta revistica. Con esta revistica es la guía del líder y usted puede enseñarle a niños. O sea que así usted puede hablarle la palabra de Dios a ellos. ¿Ven? Así que todo el que esté interesado puede recibir esa guía del líder al final y podemos charlar sobre cómo hacer eso desde la casa. De verdad que lo necesitamos. Bueno, amados, y algo que pasa mucho en el culto infantil, o generalmente sucede, es que muchas personas dicen, ay, va a haber culto infantil. No, pero eso, van a hacer presentaciones y como que la palabra no va a haber. ¿Sí? Si ese ha sido el pensamiento que ha tenido, no se preocupe, siempre hay palabra. ¿Sí? Siempre hay palabra porque para nosotros es lo central. Que Dios nos hable. ¿Amén? ¿Usted vino a que Dios le hable? Amén. Que Dios le hable. Y Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Así que oremos un momento. Yo sé que hemos orado, pero oremos un instante más por la palabra y rogando a Dios que sea el Señor el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Amado Padre, gracias, Señor, por la iglesia que se ha reunido en esta mañana, Señor, para poder glorificarte, para poder honrarte a ti, Señor, y que tú seas enaltecido, Señor, porque tú eres el único digno. Señor, eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Háblanos en esta mañana, Señor. Rogamos, Señor, que en medio de la debilidad, Señor, que pueda tener como hombre, Señor, tú puedas poner en mi boca tus palabras, Señor, para que mis hermanos, Señor, puedan salir bendecidos, Señor, con una palabra que viene de ti, Señor Dios, conforme a tu escritura. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerda cómo se llama esta reunión del día de hoy? Uy, no, vea. Aprendiendo el Salmo 8, el Salmo 23, esos niños, y vea, a los papás se les olvidó cómo se llama. Una salvación tan grande. Amén. Y vamos a estar mirando sobre cómo esa salvación, amados, y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, empieza a definir en nosotros lo que son nuestras necesidades y prioridades. Diga conmigo, lo que me gobierna define mis prioridades y mis necesidades. Le voy a ilustrar eso. Ahorita nosotros tenemos una necesidad y es que llegue el agua. ¿Cierto? Es un problema no tener agua. Y ustedes se dan cuenta, usted puede estar sin luz si quiere. ¿Sí o no? Se va la luz, pasa nada. Cuando llegue, apagamos los aparatos electrónicos y no hay nada de eso, ¿cierto? Y nos dedicamos a hablar, algo que no se hace muy a menudo. Pero si a usted se le va el agua, usted sabe que tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Vaya y
consiga agua como pueda. ¿Por qué? Porque usted lo requiere. Usted sin eso no puede vivir. ¿No es así? Nosotros no podemos vivir sin agua, amados. No podemos. Usted puede vivir sin alimento unos días. E incluso, usted podría hasta vivir sin ropa. Eso no es necesariamente, ¿cierto? Pero usted no puede vivir sin agua. Usted no puede vivir sin agua. Usted lo requiere, su cuerpo lo requiere. Entonces a usted lo gobierna el hecho de que sin eso usted se muere. De la misma manera, y aquí viene la idea central que yo quiero que usted se vaya, pero no para que se vaya ahora, sino para que usted tenga claro a lo largo de lo que vamos a hablar, qué es a lo que nos referimos. Cuando Cristo es el que gobierna tu vida y la mía, entonces Él es nuestra necesidad y su plan nuestro propósito. Así cada cosa que para ti sea lo que gobierna, el rey de tu vida, eso va a definir cuáles son tus necesidades. Ojo, y no solamente las tuyas, sino también de las personas que te rodean, de tu familia, de tus amigos, de tus hijos. ¿Qué depende de qué piensas tú? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te gobierna? Porque si todo lo que te gobierna es el afán de conseguir dinero, pues todo lo que tú vas a saber darles es dinero. Y todo lo que esté relacionado con el dinero. Porque tú crees que eso es todo lo que necesitan. Esa es toda su prioridad. ¿Te das cuenta? Lo que nos gobierna dirige lo que necesitamos y priorizamos. Y a través de esas necesidades y prioridades tú puedes darte cuenta realmente qué es lo que a ti te gobierna. Honestamente, el afán de este mundo, del dinero, de la felicidad solamente, la búsqueda interminable e incansable de la felicidad, y todo lo que queremos hacer es ver a los demás felices, aunque sus almas estén perdidas. Vamos a ir, amados, a ver a Jesús como Rey, porque eso finalmente es lo que cambia nuestra perspectiva acerca de todo lo demás. Yo quiero recordarle algo que usted sabe, pero que es muy importante, que usted vea la salvación como no, ni siquiera una salvación, sino como la salvación tan grande que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Así que vamos a ir a Marcos, capítulo 15, y vamos a mirar a este rey, un rey humillado. Cristo, como el único con derecho a reinar, pero al mismo tiempo un rey humillado en estos versículos. Versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a mirar estos versículos y luego vamos a saltar a otra parte aquí en Marcos capítulo 15. Y aquí nos damos cuenta cómo dice muy de mañana, porque a Jesús se lo habían llevado durante la noche. Y no sé si usted sabe, pero los judíos tenían prohibido hacer juicios durante la noche porque tenían que hacerse a la luz del día y todo el mundo tenía que verlo. Es decir, el juicio que los sacerdotes y el Sanedrín hicieron con Jesús de entrada era ilegal. ¿Y sabe por qué se lo llevaron a Pilato? Porque ellos no sabían cómo acusarlo. Le acusaron de una cosa, de la otra, pero todas esas versiones se contradecían, de tal manera que ninguna cuadraba. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no había hecho nada. Él era inocente. Y cuando usted y yo somos inocentes de algo, nosotros queremos hacer algo, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Defendernos, ¿no? No, es que yo no fui.
y vamos a gastar todo lo necesario para defendernos. Pero aquí tenemos a Cristo y no ha habido un inocente como Cristo, porque Él no había hecho nada. Por eso se lo llevan a Pilato. ¿Y cómo se lo llevaron? Atado. Lo llevaron atado y le entregaron a Pilato, y Pilato le hace una pregunta muy importante. ¿Eres tú el rey de los judíos? Imagínense a Pilato viendo la coronación del César con toda la pompa, ¿no? El mejor vestido real, y ve a un judío capturado por sus propios hermanos, conciudadanos, y lo llevan y dice, ¿nota el tono de la pregunta? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿De verdad es usted el rey? Si él quería pensar en un rey, ¿en quién iba a pensar? En el César. Pero viendo a este judío atado, dice, ¿quién es este? Y Jesús no dijo sí y no dijo no. ¿Qué dijo? Tú lo dices. ¿No lo estoy diciendo? Yo. Jesús no dijo sí, yo soy el rey. Pero todos sabemos que Él sí era y es y será el rey. Amado, Él, contrario a todo el pueblo que había, Herodes, que había sido puesto por el Imperio Romano, Pilato, que había sido puesto como gobernador, el único en toda esa tierra, el día de hoy, por los siglos de los siglos, que es digno de reinar, es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Él no fue a tomarse el trono. Él era el único digno, pero no fue a tomarse el trono. Mire lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 30 y 33. El anuncio del ángel Gabriel. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces uno dice, ¿y será que Gabriel falló? Amados, su reino no tiene fin. Él no vino a tomarse el reino de Israel en ese momento, pero va a venir a sentarse en el trono blanco y a gobernar, a reinar. Pero él en ese momento no lo tomó porque la prioridad, la necesidad, que era la voluntad de su padre, no era ese trono en ese momento. ¿Sabes cuál era? El trono de tu corazón. El trono de tu vida y la mía. Ese era el trono. Ese era el trono que él vino a tomar. La pregunta entonces es, si Él es el único con el derecho a gobernar y a reinar, ¿Él realmente gobierna tu vida? En todos los aspectos de tu vida, acerca de lo que necesitas, lo que priorizas, lo que piensas, lo que haces. Eso demuestra si Él verdaderamente está ocupando el trono de tu corazón o cualquier otra cosa. Lo cierto es que así como estos le despreciaron, el mundo le desprecia como rey. ¿Es este el rey de los judíos? ¿Quién es este el rey de los judíos? Y de esa manera desprecian su reinado, su señorío. Amados, pero nosotros que le aceptamos como rey de reyes, entonces Él es el que debe dirigir nuestros pasos. Y algo que me parece impresionante de esta escritura, si seguimos ahí leyendo, es que respondiendo él le dijo, tú lo dices, y luego dice, y los principales sacerdotes, en el versículo 3 del capítulo 15 de Marcos, dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿no respondes? ¿Nada respondes? ¿Cómo es posible? ¿Sabe cuántos de pronto habían pasado por ahí, por esos juicios de Pilato? Cantidad, y ninguno de ellos se había quedado en silencio, habían alegado por su inocencia, pero Cristo guardó silencio. ¿Y usted sabe por qué Cristo guardó silencio? Él guardó silencio para que luego sea nuestro abogado delante del Padre.
para luego decir, Él era inocente y fue llamado culpable, para que nosotros que sí somos culpables seamos llamados inocentes. Gloria a Dios. Aún habiendo hecho lo que hemos hecho. ¿Se da cuenta la salvación tan grande? A lo que Él fue sometido y humillado siendo el Rey. Amados, Él guardó silencio y ese silencio solamente debería hacernos temblar a nosotros, que procuramos nuestros derechos, pero Él entregó los suyos, siendo humillado hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y ahí no para. Vamos a dar un salto aquí en el capítulo 15 y vamos a leer cómo Él fue coronado, fue vestido. Como una humillación en el versículo 16 hasta el 20. Y vamos a ir analizando parte por parte. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, dice, esto es al pretorio, el lugar del palacio de Pilato, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. ¿Le vistieron de qué? Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Muchos datos de allí escapan a la vista, pero en el versículo 16 dice que los soldados le llevaron al atrio y convocaron a toda la compañía. Es decir, ¿sabe cuántas personas estaban rodeando para ver la parodia de la coronación de Jesús? Aproximadamente 300 personas estaban ahí, viendo cómo humillaban al Salvador. 300 personas. ¿Usted ha experimentado la vergüenza de que algo le pase en medio de 3 o 4 personas? Es horrible, ¿no? Imagínese usted el escarnio de Jesús delante de 300 personas, al cual ya habían latigado y le quitaron su ropa para vestirlo de púrpura. ¿Usted se imagina esa carne, esa sangre de Jesús en la espalda mientras le quitaban la ropa para ponerle la púrpura? ¿Y usted sabe qué era ese manto púrpura? Ese manto púrpura, amados, era un manto escarlata romano que se había decolorado, porque Mateo dice que era un manto escarlata. Un manto maloliente, pestilente. Se lo pusieron encima de sus heridas en la espalda. Y ese manto maloliente se lo pusieron solo para burlarse de Él como rey. ¿Y sabe para qué lo vistieron de esos harapos? Para que tú y yo nos podamos revestir de su gloria cuando Él venga. Gloria a Dios. ¿Quién merecía un mejor ropaje si no era Cristo? Isaías capítulo 6 nos dice cómo ese traje que habla de la gloria de un rey, ¿no? Llenaban el templo, salían del templo diciendo cuán majestuoso es ese rey. Pero aquí lo visten de púrpura con un manto maloliente. Y no contentos con eso, le ponen una corona tejida de espinas. Como cantábamos, ¿no? Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y si usted pudiera diseñar una corona que le va a poner al Salvador, al Rey de la Gloria, ¿cómo sería? ¿Te imaginas? Pero a Jesús buscan en los arbustos de Palestina, donde hay bastantes espinas y abrojos, y algún soldado le teje cuidadosamente una corona que luego le ponen en su cabeza y luego se la clavan en la cabeza. ¿Alguna vez te has clavado una espina? Y luego con cualquier cantidad de cosas, con una aguja, con lo que sea, tratando de sacarla, pero a las espinas grandes en esta corona le fueron clavadas en sus benditas sienes. Fue vestido con un manto maloliente y coronado con una corona de espinas,
para que tú y yo tengamos una corona en la gloria. ¿No dice eso la Escritura? Seremos coronados con una corona de justicia. Y todo por su gracia. A Él le fue puesta una corona de espinas para que a nosotros nos sea puesta esa corona en la gloria. Gloria a Dios por su salvación en nuestro amado Salvador. Si usted quiere mirarlo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice eso. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y te dará el Señor. Fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama su venida? Entonces a usted le va a ser dada esa corona de justicia. Y luego empiezan estos que estaban allí, vistiéndole de púrpura, poniéndole esa corona de espinas tejida sobre su cabeza. Comenzaron luego a saludarle y le decían: salve, Rey de los judíos. ¿Sabe qué significa la palabra salve? Regocíjate. ¿Podía haber algo más cruel, amados? Tanta crueldad en esa parodia. Y mientras ellos se reían y veían a este hombre sangrando en su cabeza y con ese manto púrpura maloliente encima, le decían: salve, Rey de los judíos, regocíjate. Y luego se hincaban de rodillas burlándose de él. Tremendo. Salve, Rey de los judíos, decían ellos, burlándose. Amados, su angustia y deshonra fueron el vehículo para darnos honra a nosotros. Y un día nosotros íbamos a decirle: salve, oh Señor. Y la palabra de Dios nos dice que un día, de verdad, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Así que o nosotros nos doblamos de rodillas de verdad ahora, o lo haremos después. Amados, Él vino la primera vez como un cordero manso, en silencio, enmudeció. Pero ¿sabes qué? Él viene como el león de la tribu de Judá y va a rugir, y cuando Él venga tú vas a estar preparado, porque ya no va a enmudecer más, sino que los libros van a ser abiertos. Y déjame decirte algo: si Él no es tu rey ahora, Él lo va a hacer después de otra manera. Así que si tú no te has puesto a cuentas con ese Rey Salvador, hoy es el día para que tú vengas y te pongas a cuentas y te arrepientas de tus pecados. Y te puedo prometer que Él va a ser tu Rey por toda la eternidad y vas a reinar con Él para siempre. Y tú puedes mirar si realmente Él reina tu vida por medio de lo que hacemos, por medio de lo que necesitamos. Amados, nosotros vemos eso en la vida de Pablo. ¿Cierto que sí? Pablo se fue a Damasco porque llevaba unas cartas y demás, pero finalmente lo que él iba a hacer era matar cristianos. ¿Cuál era su prioridad? Matar cristianos, ¿no? Defender, entre comillas, la ley y su culto. Y cuando se le aparece el Señor, luego cambia el discurso, ¿no? ¿Qué le dice al Señor? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Se da cuenta? Lo mismo le pasa a Isaías cuando tiene un encuentro personal con Dios. Ahí mismo en Isaías capítulo 6, léalo. Al final de todo, el Señor dice: ¿y a quién enviaremos? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. De esa manera es que tú demuestras cuáles son tus necesidades y prioridades cuando ves realmente si este autor de eterna salvación es el que gobierna tu vida. Amados, con mucha tristeza, yo debo decir que vemos a muchos niños jóvenes perdidos. Con mucha tristeza, debo decir, amados, que muchos de ellos, porque en cierta medida los padres no comprenden cuál es la necesidad primaria de ellos. Amados, mira,
Yo no creo que tú tengas una mala motivación y quiero hacer un paréntesis para hablar de eso. Al momento de darle un celular a tu hijo, yo no creo que tú tengas una mala motivación. Pero la pregunta es, ¿él lo necesita? ¿Él realmente lo requiere? Yo trabajo en un colegio, amados, y yo sé cuántos de esos muchachos terminan tan dañados y perdidos por medio de ese aparato. ¿El problema es el aparato? No. ¿El problema son los cuchillos? No. El problema es cómo le damos uso. ¿Y tú crees que una persona inmadura que tiene una tendencia pecaminosa puede usar esa herramienta de manera correcta y coherente? Amado, lo que tu hijo necesita es a Cristo. Lo que tu familia necesita es a Cristo. Es que Él verdaderamente reine. Nos es impuesta una necesidad. Y es la necesidad de predicar la palabra de Dios. Veamos un momento cómo lo que gobierna nuestra vida cambia nuestra necesidad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16 y ya vamos a ir cerrando. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego Pablo dice una declaración de juicio sobre sí mismo. Cuando usted encuentre esa palabra, ay de mí, es una declaración de juicio. Los ayes de la Biblia. Esa es la misma palabra que dice Isaías. Ay de mí que soy muerto, dice Isaías. Y aquí ¿qué dice? Ay de mí si no anunciare el evangelio. Amados, con temor y temblor se lo digo. Ojalá cada día nosotros nos despertáramos y al mirarnos al espejo dijéramos: ay de mí si no anuncio el evangelio. Cada día, porque conocemos y amamos a Dios, usted pueda decir: esta es mi necesidad, anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos es impuesto. Yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad de tus hijos, de tu familia y por la cual has estado gastando hasta el último segundo de tu día? ¿Porque ellos conozcan más al Rey de Gloria? ¿O porque ellos se pierdan más en sus propios deseos? Cuestiónate, amado, y vive a la luz de esta escritura. Que si el Señor gobierna tu vida, Él sea tu necesidad y la de los tuyos. Amén. Pongámonos de pie, amados, y tenemos un momento de orar. Que si el Señor no es el Rey de tu vida, tú puedas decirle al Señor que sea el Rey de tu vida. Vengas en arrepentimiento, en fe. Pero si tú crees que el Señor ya es el Rey de tu vida, pero no le has estado glorificando en todo sentido, en tu corazón, como padre, como hijo, como vecino, tú también puedas decirle al Señor que te perdone. Amado Padre, gracias en esta mañana, Señor, porque tú reinas junto a tu Hijo amado que está sentado a tu diestra y reina por los siglos de los siglos. Amado Dios, cuánto necesitamos de ti, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, Señor, que este evangelio que será predicado a toda criatura por los confines de la tierra, Señor, que nosotros podamos saber que esa es nuestra prioridad y propósito, nuestra necesidad. Esta salvación tan grande, ¿podría nosotros, Señor Dios, decirnos que podemos hacer algo diferente? Más allá de predicar tu palabra. Padre, aquí hay un puñado de mis hermanos, todos nosotros necesitados de ti, necesitados de tu palabra fiel, necesitados, Señor Dios, de que nosotros cada vez haya más un querer como un hacer por tu buena voluntad.
de hacer tu voluntad en medio de los que se pierden, Señor. Hay tantos que se pierden. Padre, que podamos sentir el dolor de aquellos que se pierden sin Cristo, sin ti, Señor. Amado Dios, cuántos jóvenes, cuántos niños se pierden sin Cristo. Cuántos de nuestros familiares han muerto sin Cristo. Amado Dios, muévenos a hablar de tu palabra. Muévenos a hablar de tu evangelio fiel, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amado Padre, Señor, llénanos de ti, Señor, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, y que podamos hablar con denuedo, Padre, con valentía a aquellos que están perdidos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Somos tan frágiles, tan débiles, Señor, pero ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, para hablar tu evangelio en tiempo y fuera de tiempo, Señor. El tiempo se agota porque sabemos que tú vienes pronto, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres la roca fuerte de nuestra salvación. Tú reinas y reinarás y reinaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque esa es la esperanza nuestra. Ayúdanos a anhelar que sea la esperanza de muchos otros que no te conocen. Amado Padre, gracias. Gracias, dale gracias a Dios ahí. Dale gracias a nuestro Señor por una salvación tan grande que no merecemos y que nos motiva a hablar de esa salvación tan grande a aquellos que no le conocen. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, amados. Dios les bendiga a todos y cada uno, amados. Que tengan un excelente fin de semana.